Yo solo es saludarlos, darles la bienvenida, porque yo Derecho no estudié, así que los que tienen que hablar son ellos. Oye, deciros que es un placer que hayáis venido y que, bueno, menos mal que los asturianos animan a venir hasta Bruselas y a ir conociendo esta institución que muchas veces es, lo hablábamos antes, muy lejana y que también es muy desconocida, ¿no? Yo creo que esta visita puede resultaros interesante, desde luego para nosotros sí, porque las charlas que nos vais a dar nos van a ser de bastante utilidad, tanto la de Javier como la otra que hacéis compartida, ¿no? Nos interesa mucho y el tema medioambiental es un tema que aquí en la Comisión de Peticiones tenemos que decir que las peticiones de España siempre son las más numerosas. Es el país que más peticionarios tiene y sobre todo los temas, la mayoría de los temas con los que acuden aquí a buscar soluciones son medioambientales. Por lo tanto, es una asignatura que, según dijo una vez el director general de Medio Ambiente aquí de la Comisión de Medio Ambiente, España traslada muy mal las directivas cuando las traslada y nos quedan muchos años en medio ambiente con respecto a otros países de la Unión, ¿no? Entonces, para nosotros van a ser muy interesantes estas charlas. Os damos las gracias, os damos la bienvenida y aquí nos tenéis para cuando nos necesitéis o cuando queráis. ¿Vale? Quisiera que mis primeras palabras, la eurodiputada Ángela Vallina acaba de manifestar que ella no hizo Derecho. Yo lo que sí puedo decir es que sin haber hecho o cursado los estudios de Derecho, yo he tenido la oportunidad de hace algunos años conocerla en su calidad de alcaldesa de un municipio asturiano, de Castrillón, y recuerdo, y le comentaba hace un momento con ella, que la primera vez que nos vimos, yo había acudido a ese ayuntamiento en calidad de letrado, es que ella me dijo claramente, yo creo que no estaba Javier Vila también presente, no recuerdo este dato, ¿no? Pero lo que sí me comentó era, dice, Javier, mientras que estés trabajando aquí en el ayuntamiento, lo que sí te pido y casi te exijo es que vayas por el libro. Claro, los que nos dedicamos al derecho administrativo, que tenemos pues la oportunidad de estar defendiendo a administraciones públicas, como es mi caso, esta circunstancia no siempre concurre, es decir, no siempre te están pidiendo los que son responsables municipales que vayas por el libro nuestro del derecho, sino que en ocasiones te piden que te metas en excursiones que nunca van a ser unas excursiones que lleven a buen puerto, en el que se pueda torcer el derecho para que el derecho tenga un resultado diferente a lo que la propia ley y el propio ordenamiento establece, ¿no? Por tanto, yo quiero decir, y vamos, me da esa gran satisfacción, que haber conocido a una persona como Ángela en esas condiciones pues es algo muy cómodo para un letrado, en el sentido de que desde el primer momento vas a encontrar con alguien que va a estar siempre confiando en el trabajo profesional que hace el letrado y no, insisto, en cualquier otra circunstancia diferente a esta que acabo de apuntar. Por lo tanto, para mí es un placer decirlo esto en esta instancia europea, porque esto, de hecho, la propia Ángela no recordaba que hubiera escuchado esto de ella, no recordaba haberme dicho, pero el que no se lo olvidó he sido yo durante todos estos tiempos, ¿no? También quería agradecerle, como es natural, mi labor fue simplemente ponerle en conocimiento a la eurodiputada del interés que tiene el Centro de Estudios por afianzar el conocimiento del derecho comunitario en un momento poco propicio para Europa. Y a mí me parece que esto es, conociendo las instituciones comunitarias, es como se acaba conociendo y queriendo a una institución. Yo por eso creo que esta iniciativa es algo verdaderamente interesante, algo que además viene haciendo el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo desde hace ya algunos años. El decano Valdés Joglar, pues en su mandato pues también lo hacía, y aquí el director del Centro de Estudios, o el coordinador del Centro de Estudios, no es la primera vez que ha venido aquí a Bruselas, sino que ha venido acompañado de estudiantes de la Escuela de Práctica Jurídica, de modo que esto es algo que debe el Colegio de Abogados y por esta vía que también el colegio sea una correa de transmisión a la sociedad asturiana para que se pueda conocer las instituciones comunitarias, porque de hecho, como veremos a continuación, esto es algo que se aplica en Castrillón, lo que aquí se aprueba, o en cualquiera de los 78 municipios asturianos, de modo que conociendo dónde se gesta esta legislación se puede conocer mejor cuál es el saldo de eficiencia y de aplicación.
A mí se me ha encargado, y agradezco mucho la oportunidad, hablar de un tema que también me consta que la eurodiputada Vallina lo tenía muy en cuenta en su mandato municipal y me consta también que lo tiene en su tarea actual como parlamentaria, que es el asunto del derecho comunitario europeo. Les he pasado la conferencia la tienen todos las personas que nos acompañan hoy, pero sí quisiera yo insistir en algunas cosas que mi exposición va a estar basada en grandes grupos. Por una parte, de dónde venimos, cuáles son los orígenes del derecho comunitario ambiental. En segundo lugar, el segundo bloque es los principios institucionales básicos del derecho comunitario ambiental. No son literatura, no son logomaquia, son principios que tienen todos y cada uno de los jueces de lo contencioso, de los jueces de lo civil, de los 7 jueces de lo contencioso, de la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que aplicar en su labor diaria como jueces nacionales. Por tanto, no es algo arcangélico que no va a tener aplicación, sino que tienen aplicación en Oviedo, en el juzgado de lo contencioso de Gijón. Por tanto, son principios aplicables aquí ahora. Y finalmente voy a intentar ver algunos de los elementos que me parecen del futuro por los que quizá debiera ir el derecho comunitario. Ya adelanto que esos dos elementos, uno de ellos tiene una trascendencia, yo creo que notable, en el diario quehacer nuestro como letrados, que es el que tiene que ver con la inflación normativa, pero aquí habrá que hacer algo en ese sentido porque no podemos tener, a día de hoy, se calcula en torno a 6.000 disposiciones aplicables en la Unión Europea sobre materia ambiental. Eso es un terreno abonado para las antinomias, para la inaplicación del derecho comunitario y, por lo tanto, yo creo que en esta instancia deberá trabajarse para intentar codificar el derecho comunitario, hacerlo verdaderamente comprensible para, de esa manera, hacerlo más aplicable. Yo creo que esa es la idea. La finalidad de las leyes no es la producción de leyes, sino que las leyes se cumplan, no hay otra. Y, por lo tanto, haremos mal en seguir generando ese magma normativo que, como digo, está atravesado ya totalmente por la inflación normativa y hace que tengamos que replantearnos el viejo, el clásico adagio latino, brocardo latino de ignorantia juris nocet, es decir, la ignorancia del derecho no excusa de su cumplimiento. Bueno, eso habría que trabajarlo con una cantidad de normas tan densa como la que aquí vamos a comentar. El medio ambiente no fue una materia de interés en la Unión Europea en sus inicios. Los tratados constitutivos de la Unión Europea, 1951 a 1957, no contemplan ni el más mínimo rastro de lo que puede ser calificado como normativa ambiental. No estaba el medio ambiente en el programa de actuación de la génesis de la Unión Europea. Todo esto tiene una explicación. Era un club económico que lo que hacía era resumir o reunir en torno a sí a todos los países en materia de energía atómica, en materia de carbón y de acero y en materia económica europea. Cuando todavía hoy se habla de mercado común europeo, era lo que realmente era en sus inicios. Era un humus industrial, un humus económico que hacía que la cuestión ambiental en esta época no estaba, como es natural, sobre el tapete. Sin embargo, no es cierto que no estuviera en el tapete de las legislaciones nacionales. En efecto, como se apunta en la ponencia que se os ha facilitado, Francia, ya en 1810, a finales de 1810, había dado a la normativa europea, aunque sea una normativa nacional, había creado lo que hoy en día conocemos como normativa de actividades clasificadas, el RAMIN famoso, contemplado y aplicado por los ayuntamientos, sobre el que se aplicaban y se otorgaban las licencias de actividades clasificadas, ¿verdad? Estas tienen su origen en Francia en octubre de 1810, con un código napoleónico de esa época y un posterior reglamento de 1815. Estas eran normas que sometían a la policía de salubridad a los entornos fabriles. Es algo que no solo en Francia, sino también en la Revolución Industrial. Claro, la Revolución Industrial generó unos grandes beneficios de carácter económico, de carácter social, pero no se puede olvidar
la convivencia que desde el primer momento tuvo con el ser humano y con los entornos fabriles, esa contaminación, esa polución generada en esos entornos. Eso para nosotros no es nada extraño, porque nosotros cuando atravesamos la cuenca minera en Asturias, cuando estamos llegando al Langreo, estamos viendo núcleos habitados justamente en la inminencia, en la colindancia estricta de grandes núcleos industriales. Y lo que nos llama un poco la atención es ver cómo es posible que a mano derecha, a mano izquierda, te encuentres con bloques de pisos al lado de grandes empresas que salen sus grandes humos, etcétera. Bueno, pues esto era frecuente en las zonas donde hubo una gran industrialización en Europa, el Reino Unido, donde hubo también, por ejemplo, en Francia. Por tanto, esta policía de salubridad, que se conoce con el término de higienismo jurídico, lo que trataba no es de proteger o de tener una idea ambiental moderna, sino lo que hacía era básicamente una policía de salubridad o sanitaria. Es decir, lo que tenía era una idea del medio ambiente antrópico, es decir, lo que interesaba era la defensa de la salud afectada por ese entorno que estaba siendo amenazado por esa contaminación atmosférica. Bien, pero esas corrientes francesas se extenderían, porque eran muy útiles a la hora de establecer esas licencias, durante los siglos XIX y XX por toda Europa, incluida España. En concreto, el primer reglamento de industrias incómodas, insalubres y peligrosas en España data del 17 de noviembre del año 2025, que es la antesala, o si me permitís la expresión, es la protohistoria ambiental. Hay también quienes se dedican al derecho romano a estudiar el derecho romano público, pero el derecho romano es un derecho romano privado, básicamente, pero hay también algunos que consideran que existen algunas reglas de carácter histórico muy remoto sobre el derecho ambiental en la protección acústica y la prohibición del tránsito de los carruajes por Roma en horas nocturnas, que consideran que esas son normas que suponen la antesala más antigua que tenemos de la normativa ambiental por el tema de la contaminación acústica. Bien, puede ser, pero lo que sí está claro es que estas normas que aquí de la Europa entre siglos, de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, son las que sí se pueden considerar de alguna manera con ribetes o con características más parecidas a las que hoy en día tenemos. Pero la protección venía a través de la protección del ser humano afectado por esos entornos fabriles. Nos damos un salto desde esta época, desde el 25 hasta 1971. Al comienzo de la década de los 70, estamos hablando de 1968-69, se producen en Europa distintos fenómenos que desde entonces, estamos hablando de hace ya 40 y casi 50 años, se siguen produciendo. Veníamos comentando la eurodiputada Ángela Ballina y yo de un escape que hubo recientemente en Avilés, que afectó a la población de Avilés, sobre una situación que todos conocéis de un gran recinto industrial allí. Bien, distintas circunstancias que se vienen produciendo desde hace 50 años en grandes industrias contaminantes, que nadie va a dudar que tienen un gran asentamiento de población en torno a sí y un gran desarrollo económico para todos los países, que nadie lo pone en duda, pues se producían en distintas circunstancias en los años 68 y 70, ¿no? Esos escapes, esas situaciones de contaminación, de polución atmosférica, que además tenía una característica hasta entonces desconocida, y era el carácter transfronterizo de esa contaminación. Es decir, una contaminación en el Rin atraviesa toda Europa y, por tanto, se puede perfectamente en cuestión de horas esperar en otro país. Y una contaminación atmosférica, por las corrientes atmosféricas, se puede perfectamente extender. Dense en cuenta que el suceso de Chernóbil pues podía haber llegado a España si no hubiera sido detenido por los Alpes, que ahí quedó. Pero, por tanto, estamos hablando de kilómetros, horas y horas de vuelo, donde esa contaminación, esa nube tóxica se extiende. Por tanto, estos elementos de contaminación, Seveso sobre todo, el caso de Seveso en Italia, pero también el caso de Bhopal en la India, hacen que la comunidad internacional empiece a moverse en torno a decir, oiga, es que ahora la contaminación ya no es de campanario, ya no es una contaminación de mesa camilla, es una contaminación que se extiende potencialmente por distintos estados, por lo tanto, tiene que ser abordada desde esa perspectiva global o general. Así surge el primer rastro ambiental del derecho comunitario ambiental, que se data del 22 de julio de 1971. En concreto, se trata de una comunicación de la Comisión a este Parlamento, para encontrar
la primera referencia al Parlamento Europeo, esa comunicación de esta fecha, 22 de julio del 71, la acogería y sería la primera mención europea que encontramos en este Parlamento y en realidad en todas las instituciones comunitarias, a través de la siguiente frase en la que este Parlamento acoge esta comunicación de la Comisión para empezar a preocuparse por el asunto ambiental. Abro comillas. El Parlamento, convencido de la necesidad y urgencia de la puesta en marcha a nivel comunitario de medidas eficaces de protección del medio ambiente, acoge esta iniciativa. Cierro comillas. Esta es la primera definición o primera frase en la que nos encontramos la inquietud comunitaria sobre esta situación. Como es natural, ha sido una inquietud comunitaria, como siempre nos ocurre a los juristas, que surge porque nosotros estamos encantados de habernos conocido y pensamos que nosotros hacemos la ley y a partir de ahí la sociedad va a ir. No, la sociedad va y nosotros regulamos. Es justamente al revés. De modo que este asunto nos llegó a través de la realidad de estas contaminaciones y estos problemas transfronterizos de contaminación atmosférica y, por tanto, a partir de ahí se tomó nota y, por tanto, por parte del Parlamento Europeo se comenzó a trabajar sobre esta materia. Esta primera referencia ambiental se ha de poner en el contexto con la reacción internacional que por entonces se producía y que cristalizaría con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, la primera cumbre de la Tierra, que se celebró del 15 al 16 de junio del 72 en Estocolmo. El día 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es el Día Mundial del Medio Ambiente porque fue cuando se inauguró esta primera cumbre de la Tierra en Estocolmo. Por lo tanto, hay que encontrar esta fecha como el acta de nacimiento del derecho no comunitario, sino del derecho ambiental internacional, porque realmente a partir de ahí surgió. Hay circunstancias que son curiosas. Si entramos en Google y vemos ese dato, los periódicos, incluso los periódicos españoles, estamos hablando de una época preconstitucional en España, pues nos encontraremos, por ejemplo, a Albano López Rodó, era entonces el ministro encargado en España de estas materias, en bicicleta, recorriendo las calles empedradas de Estocolmo en bicicleta con el resto de ministros que habían acudido a esa cita. Por tanto, esa imagen de los ministros que habían ido de todo el mundo en bicicleta por Estocolmo, en una época, está hablando de 1972, es algo que lo que pretendían no solo es dedicarse a reunirse, sino también a llevar al terreno de los hechos una situación de preocupación vivida por los siniestros industriales graves que habían producido esa contaminación. Bien, con esta conferencia se plasma una declaración final que se considera el verdadero, no sé cómo decir, la verdadera constitución del derecho ambiental internacional, con sus 26 principios rectores que siguen vigentes en todos los países, porque uno de los principios que establecía esta cumbre de la Tierra era el siguiente: nosotros nos hemos reunido aquí, pero no vamos a reunirnos más veces aquí. Si es necesario, sí, pero lo que vamos a hacer es comprometernos todos a que las normativas y estos principios, cuando dejemos la bicicleta en Estocolmo y nos vayamos a Madrid, lo pongamos en práctica en nuestra legislación interna. Así surgió la primera ley ambiental española, la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico, que es el mismo año 1972. Y por lo tanto, ahí lo que se hacen es, igual que ocurrió en España, en otros muchos países, lo que se hizo fue ya cumplir esa circunstancia y, por tanto, llevar al terreno. Claro, los que nos dedicamos al derecho administrativo, a los constitucionalistas y a los internacionalistas, los consideramos que hablan un poco de éter, porque el derecho constitucional está muy bien, pero el derecho administrativo es el derecho constitucional concreto, y el derecho internacional está muy bien, pero lo que yo quiero es asuntos de comer. Lo que quiero yo es dime una norma y deme un juez que me vaya a aplicar esto. Por tanto, ese es el reto que tiene la normativa, como decía hace un momento. De modo que esta idea general no quedó solo en los papeles, no quedó solo en las magnas proclamaciones, sino que se plasmó en las legislaciones internas, por ejemplo, la española. Bien, a raíz de esta solemne proclamación de intenciones surgirían los posteriores programas de acciones en materia de medio ambiente en la Unión Europea. Daos cuenta que seguimos sin tener en la Unión Europea lo que hacía, al haber una omisión de normativa en los tratados constitutivos y en el acervo jurídico comunitario de ninguna circunstancia vinculada al medio ambiente, se dejó a los distintos programas de acción de la Unión Europea el que fueran avanzando en la política ambiental. Visto desde una perspectiva histórica, sorprende que no se llevara a los textos jurídicos esta preocupación ambiental y, sin embargo, se dejara que todos y cada uno de los programas de acción en materia de medio ambiente fueran desarrollando e implementando estas políticas ambientales. ¿Esto es bueno o es malo?
Hay quienes consideran que esto es una incorrección jurídica basados por un elemento muy formal, que es algo típico de nuestra formación, en el sentido de decir, hombre, debía de haber tenido un anclaje constitucional la protección del medio ambiente para que a partir de ahí se desarrollaran los principios o las políticas de la Unión. Sin embargo, yo me aparto en ese sentido porque yo creo que lo importante que estas materias sin todas es que realmente se hubieran implementado políticas ambientales y, desde luego, a través de los distintos programas de acción consta que ha habido esa realidad. Por lo tanto, que se haya hecho a través de una protección ambiental juridificada, con grandes soportes legales, normativos, sería ideal, pero peor hubiera sido que no hubiera habido ningún tipo de puesta en valor de la normativa ambiental, o no de la normativa ambiental, puesta en valor de la inquietud de la protección del medio ambiente. Así, como digo, se hizo porque lo único que se encontraba, porque había que tener un trámite, porque como había un presupuesto ligado a los planes, un presupuesto no pequeño, a cada uno de los programas ambientales de la Unión, se encontró en una mención del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea el anclaje de ese presupuesto para estos programas ambientales. En concreto era la siguiente: el que la misión de la Unión Europea es promover un desarrollo armonioso de las actividades económicas y una expansión continuada y equilibrada. Bien, no se habla de medio ambiente formalmente, pero sí se habla de elementos que pueden ser de desarrollo sostenible, de equilibrio y de protección armonizada. Lo que el Tribunal Constitucional Español muy acertadamente habla de desarrollo económico cualitativo, frente al desarrollismo o al desarrollo económico cuantitativo. Esa es una idea que a mí me parece que es muy eficaz, es un término que me parece, una frase que me parece muy acertada. Bien, los distintos programas de acción ambientales incluirían principios, además, muy interesantes. Los dos primeros programas, que abarcaron los años 73 a 81, y empezarían ya a consagrar principios como el de prevención, evaluación, vinculación de los conocimientos científicos y técnicos. Por ejemplo, el principio quien contamina paga, no quien paga contamina. Lo veremos en un momento. Quien contamina paga, pero no quien paga contamina. El principio de solidaridad internacional, de subsidiariedad, coordinación, luego desarrollados posteriormente cuando ya había un anclaje de tratado comunitario a través de las distintas directivas o reglamentos. Los siguientes programas, de 82 al 2000, aunque los tenéis en la ponencia, seguirían alumbrando principios como el de integración de la política ambiental o transversalidad sobre las restantes políticas comunitarias. En fin, distintos programas, como digo, tras la incorporación del capítulo ambiental, ya cuando ya hubo una plasmación, como veremos a continuación, en el derecho constitucional o institucional comunitario, el derecho ambiental. El cuarto programa, del año 87 al año 1992, concebiría los instrumentos básicos de financiación y de desarrollo del asunto ambiental, con la creación de la Agencia Europea de Medio Ambiente en el año 90, así como herramientas como la Directiva de Libertad de Acceso a la Información Ambiental del 90, el avance en el régimen de espacios naturales con la Directiva de Hábitats, también herramientas financieras, el programa LIFE, básicamente, que data del año 92, o también de fomento, con instrumentos muy interesantes que a mí me gustaría también indicar, que no son propiamente genuinos de la Unión Europea, pero sí fueron acogidos por la Unión Europea de forma muy temprana. Mirad, se habla de la legislación o de la política ambiental norteamericana como una política ambiental verdaderamente nefasta. Yo no entro sobre si lo es o no lo es. Lo que sí digo es que, desde el punto de vista de la dación al ordenamiento internacional de herramientas de carácter ambiental, no, porque la ecoetiqueta, los reglamentos de gestión ambiental, la evaluación de impacto ambiental, hasta el comercio de gases de efecto invernadero son genuinos productos de la legislación norteamericana. Es decir, la NEPA, la norma, la ley ambiental norteamericana, es de 1969, es incluso anterior a la inquietud norteamericana. A mí me recuerda una cosa muy parecida al tema de los vehículos. El primer vehículo que rodó por la tierra es el Ford T en Estados Unidos, no fue aquí. Aquí hay grandes industrias automovilísticas, pero el primer coche fue norteamericano. Después, como es natural, ahora los norteamericanos compran coches de Asia. Pero quiero decir que, desde el punto de vista del origen de la normativa ambiental, ellos tuvieron, porque estas normativas no fueron genuina creación comunitaria, sino que vienen directamente del otro lado. Por lo tanto, todas estas, las ecoauditorías, son elementos que de forma temprana nosotros en Europa implementamos, pero que tenían su origen norteamericano.
Los siguientes programas, 2001 a 2020, se ocuparían, el programa sexto, de implementar medidas frente al cambio climático, proteger la naturaleza y la biodiversidad como un recurso único, imbricar las cuestiones de medio ambiente con las de salud y establecer medidas adicionales para la gestión de los residuos. Y el actual, que es el programa Romano 7, el séptimo programa de medio ambiente de la Unión, que comenzó en el año 2013 y culmina en el año 2020, tiene la idea de desarrollar una visión ambiciosa de la política ambiental comunitaria con el horizonte puesto en el año 2050. Bien puesto el horizonte en el año 2050 por lo siguiente. No hay cosa peor para la legislación ambiental que ir al salto de mata, es decir, estableciendo políticas que vamos a ir adoptando y desadoptando de forma progresiva. Y, por tanto, la previsión tiene dos efectos. Uno, el de adelantarse, un elemento de adelantamiento, que es algo propio de lo que nosotros tenemos que tener. Y, por lo tanto, tanto a la política comunitaria, los eurodiputados como las instituciones comunitarias tienen esa función. Nosotros hemos confiado en el Parlamento Europeo y las instituciones comunitarias que desarrollen una capacidad de anticipatoria. Claro, nosotros somos abogados y sabemos algo de esto, de la ansiedad anticipatoria en nuestros procesos judiciales, los procesos, esa indeterminación, que en ocasiones pues nos metemos en las carpetas esas que tenemos en el despacho que tienen un título arriba que dicen asuntos que el tiempo se encargará de resolver y otra carpeta que dice asuntos que el tiempo ya ha resuelto, ¿verdad? Bien, pero nosotros tenemos que en la carpeta de los asuntos que el tiempo, porque claro, esa ansiedad anticipatoria nos lleva a pensar que hay veces que eso se producirá o no se producirá, pero es que esto es algo que forma parte del ADN de esta institución y de la Unión Europea. Porque el principio de cautela o acción preventiva va por ahí justamente. Es posible que no se produzca, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, por lo menos, establecer barreras para que eso, en el caso que suceda, nadie nos mire a nosotros. Como nosotros en nuestra actividad profesional tenemos, cuando alguien nos dice, oiga, ¿y usted por qué no hizo eso? Muy bien preguntado, porque tenía que haberlo hecho eso y no lo he hecho, ¿no? Y, por tanto, todos los grandes fantasmas es cuando efectivamente no lo he hecho. Por tanto, ponerse en el peor escenario y pensar siempre mal, en el sentido de que puedan surgir estas cosas, es algo que forma parte de nuestra forma de actuar, de ser, aunque nuestras familias lo sufran, por nuestro carácter cenizo, ¿no? Y que digan, oye, no, puede ser. Recuerdo hace poco del Winston Churchill, porque el funcionario del Parlamento nos lo estaba comentando ahora al principio, y Winston Churchill era un hombre que su padre había muerto muy, muy joven y él pensaba que iba a morir muy joven. No fue así, porque murió muy viejo. Y eso le hizo él tener una vida como demasiado azarosa a la hora de ver que las cosas podían suceder fatalmente y esperar siempre la muerte. Él estaba permanentemente... Y al final de su vida, él comentaba a los suyos, decía, me he pasado toda la vida pensando obsesivamente en problemas o situaciones que jamás se han producido, que jamás se produjeron. Y cuando yo leí esa frase, dije, caramba, eso es una cosa que me pasa a mí también. Es decir, y esa situación de ver fantasmas que pueden ocurrir o pueden ocurrir ya lo tenía Winston Churchill. Bien, sea como fuere, el tema del adelantamiento de la política ambiental al año 2050 no puede ser más que bien recibido, porque tenemos que establecer una previsión para que circunstancias, lo peor de lo peor, pueda suceder y establecer medidas para evitarlo. En concreto, lo que se quiere es focalizar en este actual plan una idea que se denomina la meta de un contexto de desarrollo sostenible a nivel mundial. Es decir, poco podemos hacer, como terminaremos esta ponencia, si pensamos en que todo lo vamos a hacer desde el punto de vista de un grupo de países que son un grupo de países, pero que en el contexto internacional son una mínima parte del mundo. Por tanto, mal hacemos en la Unión Europea si pensamos todo esto desde una perspectiva solo del hemisferio norte, en concreto del pedacito del planeta en el que estamos, que es una cosa muy pequeña, ¿de acuerdo? El planeta es mucho más grande que la Unión Europea. Y en segundo lugar, tiene también el actual plan, o el actual programa, el séptimo, los objetivos que sean calendarios realistas y factibles de aquí a 2020, mejorando la complementariedad y sinergias con otras estrategias de la Unión, especialmente con las vinculadas al tema energético, que es un tema muy sensible, el tema energético, y el asunto de la estrategia de la biodiversidad, la estrategia del medio ambiente y de la salud y del desarrollo sostenible. Es decir, la idea que se tiene es de imbricar este asunto desde el punto de vista ambiental con lo que comentamos hace un momento, con la política energética, la política de producción de energía eléctrica, de hidrocarburos, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido. Bien,
Sea como fuere, toda esta panorámica a la que me he detenido nos coloca en una posición en la que todo esto conduce a la situación actual en los tratados de la Unión y los principios básicos. Toda esta normativa o toda esta prenormativa institucional se plasma en la consideración ya en los tratados de la Unión Europea, en el título Romanos 20 del tratado, artículos 191 a 193, de la política ambiental como función pública prioritaria de la Unión Europea. En su versión consolidada del tratado así se contempla. Como digo, aparte de los programas de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea, distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aquí he apuntado varias, de la década de los 80, ya indicaban, por ejemplo, en la sentencia de 18 de marzo del 80, el caso de inejecución de directivas ambientales por Italia, ya había admitido el uso de la técnica de armonización de las legislaciones estatales para fines de protección ambiental. No obstante, la necesidad de llevar al derecho originario las bases de la política ambiental habían sido advertidas con reiteración por el Tribunal de Justicia, en concreto, por ejemplo, en una sentencia de 7 de febrero del 85, en el caso de los aceites usados, en la que el Tribunal de Justicia dice que no se puede seguir ni un día más sin tener un amparo constitucional en el Tratado de la Unión Europea. El Acta Única Europea del 86 sería la encargada de plasmar en el Tratado de la Unión la defensa ambiental en los artículos 130R y 130T. A esta norma seguiría el Tratado de la Unión Europea del 92, manteniendo la redacción de los preceptos con ligeros retoques formales, incluyendo ya referencias expresas al medio ambiente entre los objetivos primordiales y las acciones generales y específicas de las comunidades de la Comunidad Europea, artículos 2 y 3 del Tratado. El marco constitucional, por lo tanto, del derecho ambiental comunitario pivotará desde entonces sobre los principios básicos de la materia en los que nos vamos a detener, así como la distribución de competencias y los procedimientos de actuación en esta materia. Estos principios generales del tratado sirven, por tanto, como decía hace un momento, como en la faceta aplicativa, tanto de aplicar estos preceptos como normativa interna en Villallón, que comentábamos hace un momento, el coordinador del Centro de Estudios en el occidente de Asturias, o en Navia, o en Infiesto. Es aplicable esta normativa no solo para aplicarlo por el juzgador, también utilizarlo los operadores a la hora de interpretar la normativa interna, y también como integradora de las lagunas que puedan existir en la legislación nacional. Es decir, nosotros tenemos un tema que no es regulado. Ya sería una cosa, muy notoria que no hubiera nada que no estuviera regulado. Decía Napoleón que solo se gobierna bien un pueblo cuando muchas son las normas que nadie tiene la seguridad de no ser ahorcado, decía él. Bueno, por tanto, esta es una situación que hoy en día tenemos, pero en el caso hipotético de encontrarnos una laguna, esa laguna se debe integrar por la normativa comunitaria ambiental. Ya veo que sería ya raro que nos encontráramos con esa situación, pero de existir debía de ser llenada o colmada con esta normación y estos principios comunitarios. El artículo 191 contempla que la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente deberá contribuir a alcanzar una serie de objetivos como conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente, protección y de la salud de las personas. Aquí todavía sigue el elemento antrópico que antes nos detenía, la utilización prudente y racional de los recursos naturales o el fomento de medidas a escala internacional destinados a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente, y en particular la lucha contra el cambio climático. Es decir, el tema del cambio climático, hubo debates en el Parlamento Europeo si se incluía dentro o no del tratado. ¿Por qué? Porque puede ser un tema episódico y puede ser que cambie. Es más, hay todavía quien dice que realmente el tema del cambio climático es irreversible, es decir, que es igual que hubo glaciaciones, pues nos puede a nosotros a tocar ahora mismo una época que no es de glaciaciones, sino todo lo contrario, de grandes calores, y por tanto la mano humana ahí es irrelevante. Bien, pero también hay otra legión de científicos que están sosteniendo todo lo contrario, es decir, que aquí hay una mano humana detrás de esta actividad. Pero bueno, sea como fuere, se introduce el asunto de la lucha contra el cambio climático, está dentro de la Constitución Europea, dentro del Tratado de la Unión Europea. Este precepto atribuye a la actuación comunitaria la meta de un nivel de protección elevado, es decir, el club de naciones que forma parte de la Unión Europea no quiere cualquier tipo de protección del medio ambiente. Al comienzo de mi vida profesional yo me dediqué a las que nos dedicábamos, había dos modas en la promoción que salió de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, una el derecho comunitario y otra el derecho ambiental. A mí me dio por el derecho comunitario y por el derecho ambiental.
Y el derecho ambiental con el tiempo se fue imbricando y por lo tanto estos eran mundos muy complementarios. Pero lo que os quiero decir es que esa protección del medio ambiente, cuando nos dedicábamos a algunos, que éramos pocos, éramos como una especie de bichos raros en el sentido de que se consideraba que era siempre secundario al desarrollo económico. Es más, que cuando había épocas altas económicas, el tema ambiental se desplazaba, y cuando el asunto, o al revés, cuando había épocas altas había una gran protección ambiental, y cuando había épocas bajas económicas el tema ambiental no se tenía en cuenta, porque había una interrelación entre el desarrollo económico y social de los pueblos con la protección del medio ambiente. Yo recuerdo un autor, un economista, que lo dejó escrito, que decía: ponte tú a poner un nivel de protección ambiental elevado en un país en vías de desarrollo, en Botsuana. Como es natural, lo podrás plasmar, lo podrás aprobar en la legislación de ese país, pero, a ver, el problema que tiene ese país es un riesgo, no, es un reto diario de comer o de desarrollo económico. Por lo tanto, no me vengas tú con desarrollos ambientales que hipotequen, incapaciten, sea un palo en las ruedas al desarrollo económico. Bien, con el tiempo se ha visto que esto no es así. No es así por dos razones. La primera es que el desarrollo económico cualitativo genera mucho más empleo y mucha más riqueza. Y segundo, es que dentro del desarrollo ambiental de las industrias o de las actividades económicas se ha generado nuevas industrias que nacen justamente para proveer medios a las industrias contaminantes para que dejen de contaminar. Por lo tanto, dentro del ciclo económico del medio ambiente, cuanto mayor preocupación ambiental hay, más empleo ahí, porque hay más industrias que van a desarrollar medidas, aplicaciones para otras industrias que contaminen menos. Por lo tanto, ahí no hay más que, es como se dice de determinado animal que se come, todo hasta los andares. Bueno, pues aquí en el tema ambiental es absolutamente así. No hay nada que pueda ser esa antinomia tan típica de los latinos, que nosotros vamos de un sitio a otro con una gran prestancia. Yo creo que aquí el término medio existe. Es decir, por tanto, la protección ambiental, eso es siempre, es algo que se come todo, todo es interesante, ¿no? Bien, como digo, el tratado, tras su versión de Ámsterdam, ha venido a reforzar así la importancia de la política ambiental de la Unión Europea, estableciendo un amplio catálogo de principios de los que no podrán desentenderse. ¿Cuáles son estos principios? Bajando al planeta Tierra, bajando a nuestra tarea aplicativa del derecho, los principios son los siguientes, que paso a enumerar, son 7. El primero es el principio de obtención de un nivel de protección ambiental elevado, que acabo de citar, con especial atención a los adelantos técnicos y científicos en la materia. Es decir, toda nueva evolución basada en hechos científicos debe necesariamente traducirse en una actuación ambiciosa a extender a la protección de la naturaleza y de sus componentes o elementos básicos. Lo contrario, esto es, la existencia de actividades productivas que no se sirvan de las mejores tecnologías disponibles, el respeto del medio deberá considerarse opuesto a dicho principio. Claro, de ahí viene que las legislaciones de todos los países establezcan, es que, oiga, mire usted no va a poner cualquier tipo de maquinaria a producir en ese ámbito. Yo, en concreto, el tema extractivo lo conozco algo, del tema mineroambiental, que es donde en muchos países de América Latina, donde tienen unas grandes reservas de mineral, pues allí las grandes empresas lo que hacen es, grandes empresas canadienses, fundamentalmente, de protección, de extracción, sobre todo de metales preciosos, de oro, de plata, lo que se hace es llegar allí y establecer unos mecanismos, una maquinaria, unas tecnologías que son antediluvianas, son unas tecnologías que no servirían ya, yo creo, en el ámbito de la Unión Europea, ni para ser protegidas por patrimonio histórico, de arqueología industrial, no serían ni de arqueología industrial. Sin embargo, las llevan allí porque ya están utilizadas ya no de tercera mano, sino de quinta mano, y las llevan al Perú o llevan a Bolivia para poner allí. Además son, sobre todo, unas maquinarias que son especialmente desastrosas para el medio, en el sentido de que producen unos destrozos enormes que son insalvables. Porque además no duden ustedes que estas son empresas golondrina que van allí a obtener lo que obtienen y se van. Y si encima tienen una subvención, mejor que mejor, porque es donde normalmente va esta ave de paso, a buscar justamente la subvención para marchar, para picar el grano y marcharse a otro sitio donde haya mejor grano. Bien, pues esta circunstancia hace que se tenga que poner en las legislaciones, y cuando no hay esa mejor tecnología disponible, pues entonces hay que decir, mire usted, este no es el sitio donde usted tiene que venir, yo no sé dónde tiene que ir usted irse, quizá lo que usted tiene que hacer es comprar una nueva maquinaria.
Pero claro, como a usted lo único que le interesa es el beneficio, bueno, pues nosotros no estamos velando por ese interés general. El interés general es que haya, que usted gane dinero, que está bien, está muy bien, pero que no, ganando dinero, no destroce adicionalmente a lo que no puede usted destrozar. Yo creo que eso es fácilmente entendible. Segundo principio, el principio de desarrollo sostenible. Este principio, además, se configura como uno de los más importantes objetivos vertebradores de la Unión en cualesquiera materias, al preverse, junto con sus objetivos socioeconómicos, la consecución de un desarrollo equilibrado y sostenible, para lo cual interesa incluso la implementación de políticas expresas sobre el medio ambiente en el artículo 3. El alcance real de este principio se recoge en la doctrina constitucional, por ejemplo en España, del desarrollo económico cualitativo que os comentaba, es decir, que tendrán que atajarse aquellos comportamientos cuantitativos que lo único que se guíen es por el elemento propiamente económico. Es decir, el elemento propiamente económico, aunque estemos en una situación de crisis, oiga, pues bien, si una crisis, a esa crisis le añadimos que haya más crisis porque estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, ya me dirá usted dónde vamos. Porque claro, si resulta que por una cuestión de crisis coyuntural yo le estoy dejando a usted que haga usted lo que quiera, hombre, ya vale que yo pueda estar pobre esta generación, pero deja que mis hijos y mis nietos no se empobrezcan más. Por lo tanto, esto es la regla, la segunda regla, que tampoco es genuinamente europea, sino que es también mundial. Esta estaba en uno de los principios del Tratado de la Declaración de Ámsterdam, del derecho de la Cumbre de la Tierra de Estocolmo, de Suecia. El tercero es el principio de cautela y acción preventiva, por los que se pretende evitar la generación de contaminaciones o molestias. Se conculcará este principio si una actividad productiva se despreocupa de implementar medidas destinadas a prever una posible contaminación antes de su surgimiento, con carácter adelantado. ¿A través de qué? Las licencias, el régimen autorizatorio. Usted viene con esto, bien, pero vamos a ver, dígame los efectos que tenga esto. En el caso, por ejemplo, de las torres de estas de alta tensión, o sobre todo el tema de la telefonía móvil, ¿no? de estas instalaciones base de telefonía que pues habéis dudas sobre si los efectos que puedan tener de vibraciones o los efectos, si realmente esto es así, estaríamos todos muertos ya hace tiempo, pero bueno, puede ser que haya riesgos sobre eso, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es establecer que en el régimen de autorizar, hay que autorizar en regímenes de alejamiento y en todo caso la menor potencia posible para evitar problemas que puedan surgir de carácter sanitario o de carácter ambiental. El cuarto principio es el principio de corrección en la fuente de los atentados al medio ambiente, eliminándolos o disminuyéndolos si no han podido ser evitados antes a través de oportunas medidas preventivas. Este principio va dirigido a quienes han arbitrado estrategias preventivas y, pese a ello, no han podido eludir una concreta situación de contaminación. En el supuesto de una actuación que no cuente con dichas prevenciones e igualmente provoque atentados ambientales, a sus responsables se le podrá achacar el incumplimiento sucesivo y acumulado de este principio más el anterior de acción preventiva o de cautela. Otro principio en el que antes me había detenido es el principio contaminador-pagador. Por este principio se atribuyen los costes de la prevención y eventual corrección de las agresiones ambientales al autor directo o indirecto de las mismas, si bien en ocasiones las medidas de intervención pública de los Estados cuyos costes resulten desproporcionados podrán ser en su caso asumidos por la Unión. De este principio se desprenden todas las medidas fiscales o parafiscales ambientales, la legislación, la fiscalidad verde, como por ejemplo los cánones que contempla la normativa de aguas, así como el mecanismo de responsabilidad civil y patrimonial pública por daños al medio. Ahora bien, antes les decía que no es lo mismo quien contamina paga que quien paga contamina. En este club de naciones no se permite que un señor llegue con la chequera y diga: yo voy a poner a funcionar esta actividad porque yo tengo mucha grava, como decimos en Asturias, tengo mucho dinero y por lo tanto yo quiero que eso se haga porque yo pago esto y hago lo que tenga que hacer. Bueno, pues aquí no funciona. Si la actividad está prohibida en nuestras leyes, nosotros, si aceptamos esto, estaríamos incurriendo en un régimen de responsabilidad penal. Por tanto, esto no cabe esa posibilidad de que quien paga contamina. Y respecto del contaminador pagador, ¿qué significa? Que no puede ser más beneficioso para un contaminador pagar una sanción, por ejemplo, que contaminar. Es decir, que la circunstancia en la que hay un ejemplo que yo puedo decir, pero no lo voy a comentar aquí,
por razones de prudencia, pero vamos, de un tema profesional que lo conozco. Es decir, hay una empresa que se dedica a hacer vertidos a los cauces fluviales y dice, no, a mí ya me da igual, porque yo lo que no voy a hacer es llevar al tetrabric de leche, por ejemplo, ¿no? Lo que a mí me cuesta una depuradora, porque, está la competencia muy mal, está la cosa muy mal, viene leche negra o azul de Francia y yo estoy con los márgenes muy limitados y por tanto yo no pongo, y lo he hecho, esta basura la he hecho al río, creando una eutrofización de las aguas espectacular, que aquello no se podía ni navegar, ni pescar, ni nada, aquello está blanco, un manto de leche, pero claro, yo voy pagando y ya con esto, no, es que usted tiene que pagar solo una multa para ya enterrarle económicamente, es decir, no puede ser que sea más beneficioso para usted pagar que no cumplir la ley. Y por tanto, el elemento ya no va a ser proporcional, sino de una desproporción, en el sentido que es lo único que prevé, por cierto, nuestra legislación de procedimiento administrativo, la nueva ley 39, la ley 39 de 2015 de procedimiento administrativo común sigue lo mismo que la ley 3092, que también establece este criterio en materia de agravar la responsabilidad sancionadora en el caso de que alguien se pretenda escudar en el principio contaminador-pagador para pagar una cantidad que le supone, desde el punto de vista económico, un chollo. Es decir, yo lo que hago es pagar una cantidad de dinero, pero yo en la instalación no lo hago. Y además eso es una miopía espectacular, porque esa estación depuradora a usted le puede... en concreto hay otra empresa, que también os lo digo por otra parte, otra empresa que dijo, no, es que yo quiero poner una estación depuradora porque tengo una serie de subvenciones que me dan para hacer este tipo de actividad, y en segundo lugar, es que ya estoy intentando que no se utilice la depuradora porque quiero esos sueros reutilizarlos para Buteroil, por ejemplo, que es donde hacen estos pasteles o los croissants de la bollería industrial, ¿no? Bueno, es decir, es que ahí hay un reto, que estas industrias lo que digan es que yo lo que no quiero es producir ningún tipo de residuos, sino que el residuo se puede convertir en algo también interesante. Ese es un reto también para el mundo económico, convertir en un residuo en un beneficio. Y cuando nosotros dejamos la basura, tenemos la obligación de dejar por nuestra ley de residuos en la puerta para que la retiren, ese tratamiento de la basura está produciendo gas, y con ese gas se están circulando por distintas ciudades españolas y europeas autobuses propulsados por ese biogás. Por lo tanto, ese es el reto de convertir esos elementos en que no sean un problema, es decir, que no crear un problema a partir de un problema, sino que sea la solución al problema. ¿Vale? Por tanto, el principio contaminador-pagador. Otro principio es el principio de integración del medio ambiente en las demás políticas sectoriales, a través especialmente del mecanismo de evaluación de impacto ambiental. Es decir, aquí no puede haber yo siempre lo planteé, que la existencia del Ministerio del Medio Ambiente a mí me resulta chocante, porque yo creo que tiene que haber una protección ambiental en todos y cada uno de los ministerios, en todas y cada una de las autoridades. Es decir, lo que tiene que haber en todas y cada una de las autoridades era una autoridad ambiental. En cada uno de los ministerios tiene que haber realmente una autoridad ambiental. No puede ser que se mantenga. ¿Por qué? Porque entonces ahí eso es un terreno abonado también para que, por ejemplo, el mecanismo de resolución de disputas en materia de evaluación de impacto ambiental hace que, como está en la legislación comunitaria y después se lleva a la legislación nacional, si en el gobierno asturiano hay en un trámite de evaluación de impacto ambiental una declaración de impacto ambiental crítica, hay un trámite en el que la consejería competente en razón de la materia elevará al Consejo de Gobierno del Principado su recurso contra la resolución de medio ambiente de la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias diciendo que no se puede abrir determinada actividad. Y es el Gobierno del Principado en que la resolución de disputas dirá, pues eso de ambientalmente nada, que a mí me interesa trabajo o economía, y por lo tanto yo resuelvo de forma definitiva que esa instalación se autoriza soslayando, orillando el parecer ambiental crítico. Bueno, pues esto, ¿dónde deja la protección ambiental? Pues absolutamente al lado, es un elemento que no se tiene en cuenta. Por lo tanto, esto lo que tiene que hacerse es que realmente se introduzca la política ambiental. Realmente esto que acabo de decir yo de la materia de la evaluación de impacto ambiental supone una contradicción con este principio de integración de la política, porque no es esto que sea blanco o negro, tiene que ser el gris, y dentro del gris la infinidad de matrices de grises que hay, o incluso decir, no, es que es negro o es blanco, es decir, porque si es crítico, y eso no se puede permitir, porque no se hacen los pareceres ambientales a lo tonto, ¿no? Otro de los principios es el principio de subsidiariedad, en la medida en que los problemas puedan abordarse mejor en el plano comunitario que en el nivel de los Estados miembros o a escala regional, respetando, eso sí, la idiosincrasia de las situaciones y realidades físicas existentes en las distintas regiones. Y el último es el principio de prevalencia de la salud de las personas
uso racional y prudente de los recursos naturales y fomento de la intervención internacional para la solución de los problemas ambientales surgidos en esa escala. Todos estos principios son principios generales del derecho. Y como los principios generales del derecho, además, no son principios, no es éter, no es gas, sino que están positivizados, y por tanto, como también ocurre con los principios generales del derecho en el derecho civil y también en el derecho sajón, que también se basa mucho en el derecho de la common law, también mucho en el régimen de principios. Pero bueno, los principios generales del derecho, esto es una fuente de obligación para nuestra aplicación práctica en nuestro ordenamiento, en nuestro despacho, y por lo tanto esto se tiene que aplicar y tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro trabajo diario como letrados, como abogados. Y por lo tanto, como es fuente del derecho, los podemos perfectamente invocar exactamente igual que una jurisprudencia del Tribunal Supremo o como cualquier, es decir, está dentro de las fuentes del derecho y por lo tanto son principios generales de aplicación en nuestra labor interpretativa. En cuanto a procedimientos ante las instituciones comunitarias en materia ambiental, la mayor parte se adoptan conforme al denominado cooperación, procedimiento de cooperación, por mayoría cualificada del Consejo Europeo, mientras no exista oposición del Parlamento. Junto a esa regla general, ciertas decisiones, con implicación sobre todo de tipo fiscal, de ordenación territorial o uso del suelo, así como en materia hidráulica y energética, requieren la unanimidad del Consejo, aunque se permite que el propio Consejo flexibilice esa exigencia, estableciendo aquellas decisiones que puedan ser acordadas mediante mayoría cualificada. El procedimiento varía para la adopción de los programas de acción ambiental, que se someten también al procedimiento que esta mañana el funcionario nos informaba, de codecisión, que utiliza el sistema de comité de conciliación en el caso de oposición del Parlamento. Existen, no obstante, otros posibles asuntos que, sin ser propiamente ambientales, pueden incidir en este terreno y en la práctica comunitaria ha sido frecuente y conflictivo el abordaje de cuestiones relacionadas con el exacto deslinde entre las decisiones de la específica política ambiental, normalmente a través del procedimiento de cooperación, así como sobre los efectos de protección ambiental de las medidas de aproximación de las legislaciones nacionales que tengan por objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior o la política comercial común. Aquí es lo que decíamos respecto al ámbito asturiano. Por respecto al ámbito de la Unión, pues también se tenía que abordar desde esa perspectiva si pesa más el medio ambiente o el desarrollo económico pues a unas instancias comunitarias del Consejo Europeo para que después puedan ser objeto de debate o de discusión aquí en este Parlamento. La mayor parte de las funciones ambientales, no obstante, se ejercen en la Comisión por la Dirección General Undécima de Medio Ambiente que la eurodiputada Ángela Vallina nos indicaba hace un momento y que es objeto, como ya nos acaba de indicar, de la mayor parte de actividad en el Comité de Quejas de esta Casa. Pero no solo queda la labor de la Dirección General Undécima de Medio Ambiente, sino que también otras direcciones generales asumen competencias de tipo horizontal que afectan también al medio ambiente, como sucede en materia de relaciones internacionales e investigación. También la Agencia Europea de Medio Ambiente, creada, como os decía, en el año 90, ha supuesto un apoyo suplementario a esta organización institucional europea junto con los proyectos o los programas de financiación. Y termino indicando cuáles pueden ser los elementos, que son dos, que pueden interesar de aquí al futuro y que a mí me parece que quizá podrían ser objeto de discusión en esta Cámara. Primero es el que os decía hace un momento. Se han situado en torno a 6.000 las normas de carácter ambiental que a día de hoy son aplicables en las naciones que forman parte de la Unión Europea. Entre reglamentos, directivas, recomendaciones, pero bueno, propiamente normativas que van a ser después objeto de transposición a las legislaciones internas, reglamentos y directivas fundamentalmente. El reglamento no hace falta ser transpuesto, como sabéis, sino que eso ya directamente se aplica, pero sobre todo las directivas y también incluso hasta algunas recomendaciones que tienen también su aplicación adelantada por parte de las naciones que quieren ser pues más acordes. Pienso, por ejemplo, en Alemania. En Alemania siempre ha sido muy avanzado en este terreno. No fue casual que durante años en Alemania había, en el gobierno alemán, había un partido verde. Os acordaréis de Joschka Fischer, aquel que fue, en fin, ministro, no sé qué sería aquel hombre, pero Joschka Fischer era un hombre que el pacto que llevó de gobierno con el SPD, creo que había sido, pues dio lugar a que fue un auténtico tractor de la legislación ambiental alemana y también europea. Por lo tanto, sin duda procede que por este Parlamento se arbitren más pronto que tarde medidas precisas para combatir el aciago fenómeno de la inflación normativa ambiental, quizá impulsando la codificación del derecho ecológico y evitando su dispersión tan susceptible de inaplicación.
En Estados Unidos, la NEPA es un texto gordo, pero ahí está todo, y no hay más que encontrar que tienes un libro y ese libro lo podemos aplicar. Nosotros, si tenemos problemas civiles, nosotros vamos a nuestro libro gordo, que es el Código Civil, y ahí en el Código Civil tenemos las reglas para que podamos encontrar. Esto es algo que yo creo que ninguno de los que está aquí podrá no saludar, porque no solo es un trabajo extraordinario, un favor extraordinario a nuestra profesión, sino sobre todo y ante todo es que nuestra profesión es medial. Nosotros estamos aquí porque hay personas afectadas por otros problemas, por tanto nosotros tenemos que estar dando solución a estas personas que tienen estos problemas, ¿no? Y el segundo tema en el que me gustaría, aunque no quisiera deteneros más vuestra atención, indicaros es el que tiene que ver con el cambio climático precisamente. El protocolo de Kioto, el acuerdo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, tiene, como sabéis, objetivo por reducir las emisiones de 6 gases de efecto invernadero, que son, según se estima, los causantes de este cambio climático mundial. La 18ª Conferencia de las Partes, la COP18 sobre cambio climático, ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. Pues bien, la Unión Europea, que ha sido desde su inicio un agente especialmente activo en la consecución del protocolo, yo creo que si no hubiera sido por la Unión Europea el protocolo, yo no creo que se hubiera podido firmar, porque además ha tenido a las grandes potencias mundiales en contra, y por lo tanto hemos sido los europeos los que hemos ido adelante con esta idea. Como digo, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones totales medias, aunque a cada país se le otorgó, como sabéis, un margen distinto en función de diversas variables económicas y ambientales, según el principio del reparto de carga famoso. Así las cosas, la reducción acordada con el Reino Unido, una de las mayores porciones de esta tarta, deberá ser repartida sobre los restantes miembros una vez que se lleve a cabo el procedimiento que se ha iniciado con base en el artículo 50 de la Unión. Del Tratado de la Unión, por el que esa decisión británica, que ahora mismo está en trámite en las instituciones comunitarias, dará lugar a esta necesaria redistribución del reparto de carga. Bien, no hay previsto en el protocolo, en la conferencia de las partes, ninguna circunstancia, porque hemos sido, como socios del protocolo de Kioto, ha sido la Unión Europea. Pero quiero insistir que ha sido el Reino Unido el que formó parte de la Unión Europea, que es la parte en esta COP, en esta conferencia de las partes, y por lo tanto, una vez que la Unión Europea se lleve a cabo esa salida que ha decidido su Parlamento y su pueblo, hace que nosotros tengamos que repartirnos, y ese reparto tiene unas magnitudes económicas verdaderamente colosales en el ámbito no solo económico, sino también social, político y de todo tipo, sobre todo de empleo, el régimen de empleo y también ambiental. Como digo, de no ser así, de no ser llevado a cabo esa redistribución, nos abocaría a que tendríamos que irnos a las instancias judiciales internacionales a reclamar el resarcimiento de daños por el abandono del tratado y los compromisos que figuran cuando se formó parte de la Unión Europea como tal, como partes del protocolo por parte de las autoridades británicas, porque ese reparto supondrá, en el caso español, en el caso italiano, en el caso alemán, una redistribución del reparto de carga, y por tanto eso se va a traducir que la papelera de Navia, por ejemplo, tan querida localidad para mí, pues vaya a tener que tener un régimen más estricto que se va a tener que traducir necesariamente en problemas también de empleo y problemas de magnitud económica, no solo a escala de Navia, sino a escala asturiana, a escala española, a escala comunitaria. De modo que estoy seguro que esto estará dentro del calendario de que ahora aquí en Bruselas ya se ha iniciado con las autoridades británicas, pero es lo cierto y verdad que esta es una cuestión no menor, porque tiene una significación verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista económico. Es decir, que el gran contaminante, uno de los grandes contaminantes de la Unión Europea, que además negoció muy bien su cuota de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, porque esa negociación la hicieron con una situación muy favorable para ellos, hace que ellos ahora mismo tendrán que pactar con la Convención de Naciones Unidas, con el organismo estable, cuál va a ser su régimen de contaminación, pero es lo cierto y verdad que a nosotros nos deja, al resto del club económico, nos deja con un problema que no vamos a tener
Hay otra posibilidad, que es renegociar con la Conferencia de las Partes a ver cómo ocurre la situación a tres, es decir, el Reino Unido por un lado, la Unión Europea por otro y la Convención de Naciones Unidas. Pero yo lo dejo encima de la mesa en el sentido de que si esto no se resuelve, desde luego habrá que acudir a instancias internacionales, porque todo el mundo es muy dueño de poder decidir entrar o salir de cualquier club en el que forme parte, pero estaréis conmigo que si lleva a cabo compromisos de carácter económico, jurídicos, a esos hay que estar y, por tanto, si alguien se va, tendrá que decir cuál es el régimen de indemnización que corresponderá por aquellos compromisos que haya adquirido una vez que estaba dentro de la Unión Europea. Quedo, como es natural, a la ponencia, la tenéis por escrito. He tratado de hacer una pequeña síntesis, y quedo, como es natural, a vuestra disposición para aquellas preguntas, imprecaciones, insultos, lanzamientos de zapato que queráis, ya sea ahora, yo no sé, el coordinador, si es ahora o... Finalmente. Bien. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias. El ámbito, digamos, de la conferencia, de la intervención, que era el de las cláusulas, llamadas cláusulas suelo, que realmente son cláusulas limitativas a la variación de los tipos de interés y la incidencia que tienen en multitud de contratos de préstamos hipotecarios que se suscribieron, bueno, pues a la luz de las bondades de la época de máximo apogeo y de ese impulso que tenemos, que no es compartido en otros países europeos, pero que sí es en España, de adquirir un piso en propiedad, y en aquella época, con el precio del dinero como estaba en aquel momento y la época de bonanza, bueno, pues la gente se lanzó efectivamente a suscribir estos contratos de préstamo hipotecario sin reparar en que efectivamente estaban insertas este tipo de cláusulas, ¿no? Y ello ha supuesto, bueno, pues la situación en la que nos encontramos hoy, por un lado, para los adquirentes de esos inmuebles y, por otro lado, para el sector bancario, con una incidencia tal que efectivamente en esa conocidísima sentencia de 9 de mayo del año 2013 del Tribunal Supremo, y a la hora de valorar las consecuencias de la nulidad de las cláusulas declaradas abusivas, bueno, pues razones de orden público hicieron que efectivamente la retroactividad se limitara hasta la fecha de esa sentencia y no, como hubiera parecido razonable en aquel momento, hasta el momento en que efectivamente esa cláusula se insertó en el contrato, ¿no? Por tanto, es necesario que tengamos claro cuál es el panorama y que no estamos hablando de cuestiones puntuales, sino que estamos hablando de una situación que afecta a una pluralidad enorme de personas en nuestro país y que tiene una trascendencia, o que puede tener una trascendencia económica o financiera muy importante, ¿no? Bien, en nuestro caso la ponencia la hemos dividido en dos partes. La vamos a impartir Pablo García Bayaure y un servidor, y por tanto va a ser necesariamente mucho más concreta porque tenemos el mismo tiempo que ha utilizado Javier Junceda, y porque efectivamente por cuestiones de incapacidad y también de tiempo, que son dos cuestiones por supuesto completamente ajenas, no vamos a poder nunca hacer una ponencia como la de Javier, ¿no? Pero bien, en el ámbito que nos ha tocado, lo que hemos procurado es repartirla de una manera coherente. Y Pablo hablará de estas cláusulas insertas en los contratos de préstamo hipotecario cuando el firmante o el suscribiente es un consumidor, y yo lo haré en aquellos supuestos, que también se dan con una absoluta asiduidad, en que el firmante no es un consumidor, no tiene la condición de consumidor. Bueno, sabemos que en el ámbito de la Unión Europea la protección de los derechos de los consumidores es uno de los ejes básicos o estratégicos de la política de la Unión, como una forma de mejorar la vida de los ciudadanos y como una prolongación de las normas de su mercado interior. Al punto que esta protección de los derechos de los consumidores adquiere la consideración de normas imperativas o de orden público, de ius cogens, en el ámbito de la legislación europea, y obliga, por supuesto, a que los ordenamientos jurídicos de los distintos países, tanto desde un punto de vista sustantivo como procesal, tengan en cuenta esta consideración de normas imperativas en el ámbito de la protección a los derechos del consumidor. En este sentido, es absolutamente básica. Todos los que en el despacho pues, os habréis dedicado a estos asuntos, hay que tener una norma
europea, comunitaria, que es la Directiva 93/13, como referencia absoluta, que es la protección de los derechos de los consumidores en el contexto de las cláusulas abusivas. Y en este sentido, como digo, los tribunales o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado ya en multitud de ocasiones sobre este carácter imperativo de las normas de protección de los derechos de los consumidores. Bien, hay un artículo en esta directiva comunitaria que es básico y que constituye, bueno, pues la clave de bóveda de todo el sistema, ¿no?, que es su artículo 6, que literalmente refiere que los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional. Bien, como digo, este es el precepto básico que fundamenta o que sustenta toda la protección de los derechos de los consumidores. Y en este sentido, como decía, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en la conocidísima sentencia de 21 de diciembre del año 2016, la que establece o analiza si efectivamente, o las consecuencias son si efectivamente cabe o no cabe la aplicación retroactiva de una cláusula declarada nula por abusiva, pero que realmente lo que viene a tratar es la consideración que los tribunales nacionales deben tener acerca de la interpretación de este artículo 6.1 de la Directiva, como digo, 1393. Y nos dice que este artículo 6.1 de la Directiva 93/13 es una disposición de carácter imperativo equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento interno, tienen rango de normas de orden público y que dicha directiva, en su totalidad, constituye una medida indispensable para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión, especialmente para la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de esta. ¿De acuerdo? Esta es la doctrina que sienta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia 21 de diciembre del año 2016. Y nos dice también esa misma sentencia que este artículo es una disposición que debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen la naturaleza de normas de orden público, así como una norma imperativa, y que, dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, conforme dispone el artículo 7, apartado 1 de la Directiva 93/13, en relación con el 24º, la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Por tanto, es evidente que estos principios comunitarios que otorgan esa consideración de norma de ius cogens de orden público al artículo 6.1 obligan a los tribunales nacionales a interpretar de acuerdo a la primacía del derecho comunitario, que está establecido también en nuestros propios ordenamientos jurídicos, el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y al control de convencionalidad, que está establecido también en nuestra Constitución española, el artículo 10, el artículo 96, que hace referencia a la obligatoriedad de atender, por supuesto, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también a todos los acuerdos y tratados que haya firmado España y que estén, lógicamente, ratificados. Por tanto, como vemos, un ámbito de protección de los derechos de los consumidores fundamental, estratégico para la Unión Europea, y, por tanto, cuando nos encontramos desde un punto de vista profesional con un contrato en el que podemos entender que existe una cláusula de limitación de la variación de los tipos de interés, lo primero que tenemos, lógicamente, que determinar es el ámbito subjetivo de aplicación de estos principios. Por tanto, la definición de qué es consumidor. Bien, y para llevar a cabo este análisis, para determinar si realmente la persona que suscribió ese contrato con esa cláusula inserta tiene la consideración o no de consumidor y, consecuentemente, esa protección reforzada que establece la normativa de la Unión Europea y, por supuesto, la jurisprudencia que lo interpreta, pues tenemos que acudir a las normas tanto comunitarias como nacionales. La norma básica, como acabo de decir, es la Directiva 93/13 del Consejo de Europa, que define en su artículo 3 al consumidor como toda persona física que, en contratos regulados por la presente directiva,
actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Esta es la definición de consumidor, que por otra parte se traslada a la norma que transpone esta directiva en España, que es la Ley de las Condiciones Generales de la Contratación, que no define al consumidor, pero que sí define al profesional. ¿De acuerdo? Y por tanto, entenderemos que se trata de un profesional cuando se cumplan los requisitos que establece esa norma, que es la Ley General de las Condiciones de Contratación. Y tenemos, por otra parte, la norma básica o fundamental que regula los derechos de los consumidores en nuestro ordenamiento jurídico, que es el texto refundido de la Ley General de los Derechos de Consumidores y Usuarios, que en su artículo 3 también determina qué es o qué se entiende por consumidor, que sabéis que es una norma que se aprobó por un Real Decreto Legislativo en el año 2007, que fue modificada posteriormente por la Ley 3/2014, que supuso la transposición de la Directiva Comunitaria del año 2011, también sobre la protección de los derechos de los consumidores, que era una directiva de armonización plena. Supongo que todos vosotros sabéis cuál es la diferencia entre una armonización de mínimos y una armonización plena. La armonización de mínimos lo que supone es que se establecen una serie de requisitos básicos y permite a los Estados miembros el que establezcan disposiciones en sus ordenamientos jurídicos, lógicamente, que siempre supongan una mejora en la protección de los derechos de los consumidores. En el caso de las directivas de armonización plena no permite esta posibilidad de regulación de los ordenamientos jurídicos y sencillamente hay que aplicarlo, ¿no? Tiene ventajas y tiene inconvenientes, y hay posturas a favor y posturas en contra. La postura básica y digamos, tradicional a favor de la armonización plena es indudablemente el hecho de que proporciona mayor seguridad jurídica, porque las empresas o los particulares que se dediquen a compras transfronterizas sabrán siempre con qué cartas se juegan en los diferentes Estados miembros, mientras que cuando hay una armonización de mínimos, bueno, pues realmente tendremos después que acudir a la legislación, a la normativa de cada país, ¿no? Pero, por tanto, tenemos un concepto claro de consumidor que establece ya una diferenciación entre la legislación comunitaria y la legislación española. ¿Por qué? Porque, como comenté hace un momento, en el caso de la normativa comunitaria se dice que consumidor será toda persona física que actúe en los contratos regulados en la presente directiva. Sin embargo, en el texto refundido de la Ley General de Consumidores y Usuarios se dice que consumidor podrá ser una persona física o podrá ser una persona jurídica o ente sin personalidad jurídica, siempre y cuando actúen sin ánimo de lucro y en un ámbito ajeno al de su actividad profesional. Por tanto, en el ámbito de la legislación comunitaria, solamente las personas físicas. En el ámbito de la legislación española, la posibilidad de que lo sean también las personas jurídicas. Claro, eso no supone una labor introspectiva pues, mayor para poder determinarlo, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues básicamente acudiendo al principio del destino, el destino del préstamo que se solicita, y atendiendo al destino del préstamo podremos determinar más o menos con exactitud si estamos hablando de un consumidor o no estamos hablando de un consumidor. Porque el concepto del ánimo de lucro también ha sido interpretado por la jurisprudencia de nuestros tribunales, porque el concepto del ánimo de lucro se complementa con un principio que es realmente o que no proporciona una seguridad jurídica importante, que es el de la habitualidad, porque algunos tribunales han interpretado que efectivamente cabe ese ánimo de lucro si no se lleva a cabo de una manera habitual. Imaginaros el caso de un abogado que suscribe un contrato de préstamo hipotecario, pero que lo hace para adquirir un piso, porque si lo hiciera para adquirir su oficina donde va a prestar sus servicios o su despacho profesional, podría haber menos duda, pero imaginaros que adquiere un piso para revenderlo y obtener la ganancia correspondiente. Bueno, hay sentencias de nuestros tribunales que determinan que si efectivamente lo hace una vez, pues tiene la consideración de consumidor. Si lo hace 3 veces, pues hay una habitualidad que hace que su actividad profesional, aunque nominalmente sea la de abogado, también sea la de dedicarse a la compraventa con ganancias de los inmuebles. Y en ese momento, en esa circunstancia, perdería la consideración de consumidor y pasaría a ser un no consumidor. Por tanto, como digo, este es el primer análisis que tenemos que hacer, si estamos realmente ante un contrato celebrado con un consumidor o no. Bien, en el caso de que efectivamente, y ese es el objeto de la ponencia, estemos hablando de un contrato que no se celebra con un consumidor, que no tiene esa consideración, el siguiente análisis que debemos de plantearnos es si se trata de
un contrato negociado con la entidad bancaria, o por el contra, se trata de una condición general de la contratación. ¿Qué es una condición general de la contratación? Bueno, pues son esas cláusulas que están predispuestas para incorporarse a una pluralidad de contratos solamente por una de las partes, ¿no? La propia definición viene en la Ley General de Condiciones Generales de la Contratación. Bien, en este caso es muy importante que tengamos en cuenta que la carga de la prueba incumbe siempre al profesional, y esto nos lo dice el artículo 3.2 de esa directiva que yo citaba, la directiva básica, que es la 93/2013. Dice: el profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. Bien, y nos dice nuestro Tribunal Supremo, oiga, si efectivamente un profesional, en este caso una entidad bancaria, afirma que no estamos ante una condición general de la contratación, que no estamos ante una cláusula no negociada, no vale ni con esas menciones estereotipadas que se incluyen en los contratos de que efectivamente se trata de una cláusula negociada. No vale tampoco con que se incluya debajo de un epígrafe que ponga condiciones particulares. El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en infinidad de ocasiones en el sentido de que estas cláusulas estereotipadas o genéricas no sustituyen a la carga de la prueba. El profesional deberá de acreditar con absoluta claridad cuál es la causa y cuál es la justificación de por qué en ese caso concreto se alejó de lo que eran las normas básicas o fundamentales de la contratación en masa de este tipo de productos. ¿Por qué en ese caso concreto hubo una negociación con el particular? Y sobre todo deberá de aclarar y explicar una cuestión que es trascendente. ¿Qué contrapartidas obtuvo el adherente como consecuencia de esa negociación que usted realmente manifiesta que hubo? Porque efectivamente la base de una negociación son las contrapartidas. Usted no me puede decir que hubo una negociación sobre estas cláusulas y realmente al final las consecuencias para el adherente son las mismas que si no hubieran sido negociadas, ¿no? Por tanto, como veis, es un refuerzo muy importante de esta disposición que ya establecen las normas comunitarias y, por supuesto, también nuestro derecho nacional. Bien, tenemos, por tanto, que estamos ante un adherente que no es consumidor y estamos también ante una condición general de la contratación, o al menos ante una cláusula que no ha sido negociada individualmente. Bien, y entonces nos planteamos la siguiente de las cuestiones básicas. Es decir, ¿cabe entonces el control jurisdiccional de esa cláusula en estas condiciones? Bueno, pues el Tribunal Supremo, sentencia de 9 de mayo del 2013, la famosa sentencia de 9 de mayo del 2013, cuyo ponente, por cierto, aquí cierro comillas, es un gran amigo nuestro. Vosotros, los que habitualmente estáis en el centro de estudios, lo sabéis, Rafael Jimeno Bayón Cobos, que fue magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, y que a pesar de que en multitud de ocasiones he hablado con él para que venga a explicarnos el sentido de su ponencia, es un hombre riguroso, es un verdadero sabio del derecho mercantil, jamás ha querido hacerlo, porque realmente ha sido una sentencia de la que nunca se ha sentido orgulloso. Y siempre me dice: Nacho, voy a lo que quieras, hablo de lo que quieras, de patentes, de marcas, pero por Dios, olvídate de mí para el tema de la sentencia de las cláusulas suelo, pues no lo quiero ni ver. Y bueno, se lo he dicho en infinidad de ocasiones, en ambientes diurnos y en nocturnos, donde hay más predisposición a aceptar compromisos de este tipo. Bueno, pues ni en esos hemos sido capaces de convencer al bueno de Rafa Jimeno para que nos viniera a explicar esta cuestión, ¿no? Pero bueno, en esa sentencia a lo que iba, vuelvo otra vez a abrir los paréntesis y continúo, ¿no? En esa sentencia de 9 de mayo de 2013, reiterada por otra sentencia de 6 de junio del año 2016, el Tribunal Supremo lo que nos viene a decir es que en este caso de un adherente no consumidor, lo que no cabe es el control cualificado o de transparencia que exige, y dice textualmente para el consumidor, que las cláusulas ofrezcan suficiente información para que el adherente conozca la onerosidad que para él supone el contrato firmado. Es decir, no cabe este control de transparencia o control cualificado, que además lo explica en una sentencia que es muy clarificadora,
en esta sentencia que yo decía, de 6 de junio del año 2016, dice: este control de transparencia, diferente del mero control de inclusión, está reservado en la legislación comunitaria y nacional, y por ello en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de esta sala, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, a las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con consumidores, conforme expresamente previene la Directiva 1993/13 y la Ley de Condiciones Generales de Contrataciones. Más, como hemos resultado en varias de las sentencias antes dictadas, el artículo 4.2 de la directiva conecta esta transparencia con el juicio de abusividad, porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor. Esta es la explicación de por qué no cabe en los contratos suscritos con consumidores no adherentes este control cualificado de transparencia. Sabéis que en las condiciones generales de contratación, que son perfectamente válidas, no tienen por qué ser abusivas, pero sí que suponen un marco específico, aunque realmente no se refieren solamente a consumidores, sino a todo tipo de adherentes, establecen un marco específico para los consumidores. Y se dice, oiga, es que las cláusulas, las condiciones generales de contratación, tienen que ser claras, tienen que ser legibles, tienen que ser entendibles, y además, en el ámbito de los consumidores, tienen que no tienen que ser abusivas. Y la propia Ley de las Condiciones Generales de Contratación establece en su artículo 10 qué cláusulas se tienen que considerar abusivas. Pero, como digo, específicamente solo para los contratos suscritos por los consumidores. Por tanto, como digo, no cabe este control de transparencia o cualificado, este control de transparencia. Bien, ¿qué sucede? Pues que realmente ni el legislador comunitario ni el legislador nacional ha optado hasta la fecha por establecer un mecanismo especial de protección de los adherentes no consumidores. Y lo único que hace es remitirnos a la legislación civil y mercantil que existe con carácter general y que supone que efectivamente se respete el denominado principio de la buena fe, que trata de evitar los abusos de posiciones dominantes en las situaciones contractuales. Pero no ha establecido una legislación específica para, como digo, para el adherente no consumidor. Y, por tanto, cuando interpretemos o analicemos un contrato suscrito con un adherente no consumidor, nos tenemos necesariamente que regir por el principio de la buena fe, que está recogido en nuestro Código Civil, el artículo 1258, y está recogido también el artículo 57 del Código de Comercio. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos a través también, en este caso, de un doble control. Un control básico de inclusión, denominado de inclusión o de incorporación, y después de respeto o no respeto a ese principio general que establecía de la buena fe. Bien, y en el ámbito de ese control de inclusión o control de incorporación, lo que tenemos, y lo que dice nuestra jurisprudencia, es que se exige la redacción clara y sencilla de las cláusulas en las que se facilita información, de tal modo que las mismas no puedan ser ambiguas, ilegibles, oscuras o incomprensibles. ¿Y dónde tenemos el sustento normativo? Pues el sustento normativo de esta consideración, de este análisis de la jurisprudencia, lo tenemos en la Ley de las Condiciones Generales de la Contratación, que determina en su artículo 5 los requisitos de incorporación. Y dice: la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, de claridad, de concreción y de sencillez. Y el artículo 7 de esa misma Ley de las Condiciones Generales de Contratación determina las consecuencias de no observar estos requisitos que se establecen para la incorporación. Y dice: no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles. Fijaros, este es un ejemplo típico que habréis visto todos en vuestros despachos de un contrato de préstamo hipotecario con una de las denominadas cláusulas suela o cláusulas limitativas de la variación de los tipos de interés. Brevísimo. Tipo de interés anual aplicable al préstamo será variable, y lo destaca. Y se fija un primer periodo de un año a un interés fijo.
del 475 y después, transcurrido ese periodo, la cláusula tercera bis se refiere al tipo de interés variable, señalando que, transcurrido el primer año de interés, será el resultante de añadir un diferencial fijo de 1,50 puntos al tipo de interés de referencia y redondeada dicha suma al alza al más cercano múltiplo de medio punto. Posteriormente dice que al tipo de referencia no se le aplicará ajuste o conversión alguna. Es decir, se dice primero que el tipo es variable. Se pacta un tipo fijo inicial, después se fija un tipo variable consistente en añadir diferencial al referencial. Más tarde se dice que el referencial no se le aplicará ajuste o conversión alguna. A continuación se establece un límite mínimo y máximo a la variación del tipo de interés aplicable al préstamo, es decir, el conocido como techo y suelo, y se vuelve a decir que el tipo de interés nominal que resulte de la aplicación del tipo índice de referencia se redondeará al alza al más cercano múltiplo de medio punto. Bueno, ¿qué sucede? Pues que realmente esta cláusula no supera el control de incursión. ¿Y por qué no supera el control de incursión? Porque no expresa con claridad, con la claridad que exige la norma, las condiciones generales de contratación, que realmente el adherente no está firmando un préstamo hipotecario a un tipo de interés variable, sino realmente lo está haciendo a un tipo de interés fijo mínimo. Y evidentemente estamos hablando de un elemento esencial del contrato, porque afecta al precio. Y el consumidor debería de haber sido informado de que realmente lo que está firmando es un contrato de préstamo a un tipo de interés mínimo fijo. Y como no es así, evidentemente no estamos en una de las situaciones que posibilita el artículo 5, se entiende que es una cláusula oscura, que es una cláusula ilegible y, por tanto, que no supera ese primer control de inclusión. Y tenemos, con posterioridad, el análisis, o detenernos en el análisis, de si es o no es contrario al principio de la buena fe. Y ese principio de la buena fe, con la virtualidad necesaria para poder excluir de ese contrato de préstamo a determinadas cláusulas que suponen un desequilibrio en la posición contractual del adherente. Es decir, y dice nuestra jurisprudencia, que modifican subrepticiamente el contenido que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato. Es contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de cláusulas que perjudican al adherente. El artículo 1258 ha sido invocado en multitud de procedimientos frente a pactos sorprendentes, lo que se conoce como el contenido natural frente a lo que se conoce como el contenido natural del contrato, es decir, las consecuencias que conforme a la buena fe puede tener el adherente respecto a lo que se había hablado, o a la publicidad o a los actos preparatorios que se derivan de la naturaleza del mismo, ¿no? Y partiendo de que normalmente, porque nunca existió, hay una negociación en el contrato, sino que sencillamente hay una adhesión, lógicamente se vulnera el principio de la buena fe. ¿Y por qué se vulnera el principio de la buena fe en estos casos? Porque realmente hay un abuso de la posición contractual dominante. No hay un equilibrio de las prestaciones. Usted no me puede hablar, la entidad bancaria no me puede alegar que hay un equilibrio de las prestaciones cuando estamos fijando un suelo, es decir, una limitación al tipo de interés de un 3% y tenemos un techo del 15%. No hay ninguna posibilidad de que realmente, la hay en hipótesis, pero no la hay real, de que ese tipo de interés alcance el techo, en cuyo caso efectivamente también el adherente se beneficiaría, y sin embargo sí que lo hay, y los bancos y las entidades financieras lo conocían, que la evolución de los tipos de interés podían llegar efectivamente a toparse con ese suelo. Y como quiera que no hay ese equilibrio en las prestaciones, se entiende que efectivamente lo que estamos es con una vulneración del principio de la buena fe. Y por tanto, ese contrato ni supera el control previo de incorporación o de inclusión, ni supera el principio o no se atiene al principio de la buena fe, y la consecuencia es o bien la no incorporación, tener por no incorporados, que es la consecuencia que establece la Ley General de las Condiciones de Contratación, o directamente pues irse a la nulidad, porque efectivamente los contratos que están firmados y que vulneran la buena fe, la consecuencia obvia es la nulidad, ¿no? Y este es básicamente el esquema que se pueden plantear en los contratos que tienen inserta este tipo de cláusulas cuando el adherente es un no consumidor.
A mí me hubiera gustado hablar también, pero efectivamente la cuestión de tiempo imperativa no lo permite, de un tema o de una materia, lo había hablado con Pablo también, de absoluta actualidad, cuál es el de la posibilidad, la retroactividad famosa y la cosa juzgada en el ámbito del derecho de consumidores, y la contraposición que puede haber entre los efectos preclusivos del artículo 400 de nuestra ley de enjuiciamiento civil, de la cosa juzgada material, de la interpretación que ya ha hecho nuestro Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de utilizar la vía de revisión, utilizando los argumentos de que efectivamente una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite revisar jurisprudencia de nuestros tribunales por entender que no es uno de los requisitos que están establecidos en la ley de enjuiciamiento civil para llevar a cabo la revisión de las sentencias, y cómo casa eso con la interpretación de las normas comunitarias que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la primacía del derecho comunitario que hacía referencia yo al principio de la intervención, dispuesta además, recogida en derecho sustantivo en nuestro artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y cómo casa eso, como digo, con efectivamente la consideración de que la protección de los derechos de los consumidores del artículo 6 de la directiva tenga la consideración, como digo, de ius cogen o de norma de derecho público, ¿no? Eso yo creo que es un debate que es muy interesante, que alguien en España lo abrirá, porque indudablemente hay una casuística muy importante. Es decir, yo creo que está claro que no va a ser posible revisar una sentencia donde se solicitó una retroactividad total y el tribunal determinó que la retroactividad solamente podía aplicarse hasta el 9 de octubre del año 2013, yo creo que ahí va a ser muy difícil que por vía de revisión quepa modificar ese criterio. Y después tenemos, como sabéis, el ámbito inmenso de los acuerdos extrajudiciales firmados con las entidades bancarias, y si efectivamente yo creo que la vía para poder determinar que esos acuerdos extrajudiciales se pueden tumbar no es la del vicio de consentimiento, sino que yo creo que va a ser básicamente la de no conformidad con los principios básicos, como digo, del derecho comunitario y de la interpretación de normas imperativas o de ius cogens de la protección de los derechos de los consumidores, ¿no? Bueno, como digo, bosquejo abuela pluma de todas estas cuestiones y, por supuesto, después, si en el debate se tercia, pues a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, si resulta complicado compartir una conferencia, una disertación sobre las cláusulas suelo, diferenciando entre consumidores y no consumidores, pues especialmente cuando la materia que estamos hablando precisamente parte de la misma sentencia, porque la creación de la jurisprudencia y todo ese mare magnum que se ha generado con las cláusulas suelo, esa famosa sentencia de 9 de mayo del año 2013, después de haber escuchado a Nacho Cuesta, pues evidentemente parte de las cosas que del análisis de transparencia, el análisis de abusividad, se ven lógicamente duplicadas. ¿En qué sentido? Que es que lo que se ha planteado siempre, y lo que se plantea, y lo que debe comprenderse, que muchas veces, incluso hablando con clientes, incluso con compañeros, parece que nos olvidamos, es que esa sentencia, esa larga sentencia del 9 de mayo del año 2013, lo que da es un plus al consumidor. Es decir, el análisis de la abusividad es un plus sobre la transparencia y la abusividad que se genera por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Es creación pura jurisprudencial. Es decir, el legislador en sí no se ha preocupado de esta cuestión. De hecho, la normativa aplicable que se cita en la sentencia de mayo del 13 es curioso, es una normativa, vamos a decirlo así, vieja. Estamos hablando de una directiva del año 93, estamos hablando de la orden ministerial del año 94, porque la ley del año 2009 viene a traer al fin y al cabo la orden ministerial del año 94 a texto legal, la ley de consumidores y usuarios y también la ley de condiciones generales de contratación. Y se tuvo que llegar hasta el año 2013 para que precisamente el Tribunal Supremo haya roto en esa sentencia famosa, que el ponente no quiera acordarse de ella, es en una gran parte, cuando menos, muy creativa, es muy creativa y acaba de una forma muy trágica, que es en los efectos de lo que ya denomina más no retroactividad de la sentencia, que no parece que sea el término que está a lo mejor más adecuado, con todo el atrevimiento de criticar a Jaime Bayón. ¿Por qué? Porque realmente lo que estamos hablando es de la retroactividad de la nulidad, no de la sentencia, lógicamente.
Pero si decimos que no, verdaderamente la legislación es antigua, yo sí creo que en el tiempo sí coincide un elemento que quizá, no lo vamos a saber por lo que he escuchado del ponente, sí ha tenido influencia. Y es que en fechas muy cercanas, en marzo del 13, el 14 de marzo del 13, dicta una sentencia trascendental, que así que fue verdaderamente trascendental por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es en el caso ACID, Cataluña Caixa, que verdaderamente es el momento donde yo creo que se descubre, en cierto modo, que esa directiva 9313 había sido olvidada totalmente por el legislador español, porque esa transposición que se había hecho para la Ley de Condiciones Generales de Contratación ya en sí mismo tiene una trampa. La Ley de Condiciones Generales de Contratación es para todo tipo de adherentes y, sin embargo, la directiva es de consumidores, única y exclusivamente de consumidores. No había esa normativa específica. El Tribunal Supremo, en esa sentencia del 13, en cierto modo se vanagloria de que la legislación española es superior. En cierto modo viene a decir eso, ¿no? Pues esa sentencia que, como digo, es lo que marca un poco, y por la cercanía en el tiempo, de ACID, Cataluña Caixa, como recordáis, lo que se aclaró fue que la legislación española, concretamente dice, la normativa española no se ajusta al principio de efectividad en la medida que hace imposible o muy difícil en los procedimientos de ejecución hipotecaria aplicar la protección de la directiva que la directiva confiere a los consumidores. ¿Qué pasaba? Como sabéis, en el 695, antes de la reforma que precisamente surge por esa sentencia del año 13, la reforma que viene en la Ley 1.13 de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, no permitía alegar en una ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas. ¿Qué sucedía? Pues el señor Acid se había quedado sin casa, Cataluña Caixa se había quedado con su casa por el 50% del valor de tasación, y la oposición del mismo resultaba, en cierto modo, solo podía dar una satisfacción económica y no de recuperar su vivienda, porque tenía que hacerlo, y eso lo imponía la ley hasta ese momento, en un procedimiento posterior. Esa sentencia, la cercanía en el tiempo, a mí me lleva a pensar que verdaderamente ha motivado el inicio de la sentencia de 9 de mayo del 13. La sentencia de 9 de mayo del 13 no habla ni trata de que hay una contraposición en la legislación. Lo que existe y lo que se ha quejado tanto esa sentencia como la más reciente sentencia del 9 de marzo del 17 y en varias ocasiones del Tribunal Supremo es que no hay una transposición de un artículo concreto del 4.2 de la Directiva 9313. Esa, yo lo he leído, aunque no me he ido al diario de sesiones, parece ser que esa falta de transposición fue un error meramente de lectura por el legislador español en el Congreso de los Diputados. Es curioso. Pero la realidad es que desde entonces no se ha traspuesto, se ha quedado. ¿Qué dice ese artículo 4.2? El artículo 4.2 dice que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. ¿Qué venía a comentar? Esto no se ha desarrollado en ninguna normativa española. Bueno, pues vamos a interpretarlo. El Tribunal Supremo parte de esta falta de transposición para entender que, bueno, puedo analizar las cláusulas suelo, que es lo que se plantea en primer lugar, concluye que es una condición general de la contratación por mucho que define el objeto principal del contrato, dice que es objeto principal del contrato porque está estableciéndose la retribución que percibe el banco, pero dice que se pueden analizar porque nada lo prohíbe. Y luego viene a citar de forma expresa y categórica una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también criticada por la doctrina, lo he leído en bastantes artículos, señalando que es que realmente el planteamiento de cuestión prejudicial que se planteó al Tribunal de Justicia era quizá un poco equívoca, y es una sentencia donde se establece por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que esta protección del consumidor no impide que exista una mayor protección en el derecho patrio. Y el Tribunal Supremo viene a decir, bien, nosotros tenemos una normativa mucho mejor. Realmente esto es poco, porque tú te lees la directiva 9313 y, bueno, lógicamente no entra al detalle, incluye principios, habla de que sea clara y comprensible. Bien, parece que queda ahí, ¿no? Y dice, no, nosotros tenemos algo más, tenemos un plus, tenemos la ley de consumidores y usuarios, tenemos el artículo 80 que define una nulidad mucho más contundente, tenemos una regulación más contundente. En ese punto, el Tribunal Supremo es cuando efectúa ese análisis y separa ese primer análisis que se corresponde a las cláusulas derivados del control derivado de la Ley de Condiciones Generales de Contratación y del artículo 4.2 de la directiva, y dice, y luego tenemos un juicio de transparencia específico para consumidores, que surge del artículo 80. Bueno, la verdad es que quizá la ignorancia te lleva a ver que lees el artículo 80 y tampoco es que veas de repente un texto tan tremendo que lleve a justificar un segundo juicio de transparencia.
Bueno, pero el Tribunal Supremo parte de ahí, no parte de otro sitio. Es cierto que en esta sentencia del 21 de diciembre del año 16 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es ese tirón de orejas que le vino a dar al Tribunal Supremo, aprovecha para decirle que, mire, ese segundo control de transparencia que usted está señalando ya estamos en el 4.2. Es decir, le enmiendan en cierto modo a la plana, aunque no es el objeto de la sentencia. El objeto de la sentencia es, lógicamente, la retroactividad. Bien, pero el Tribunal Supremo sí analiza ese segundo control de transparencia. Control de transparencia cualificado. Es ahí cuando, a veces cuando hablas con las personas, te dicen, bueno, pero vaya jeta que tiene la gente que se niega, o sea, quiere anular la cláusula del suelo, ahora que le perjudica o que le ha perjudicado, va a contarme que no sabía que era una cláusula del suelo. Y además es que la ley sí se entiende. Bien. El Tribunal Supremo, el 23 de diciembre del 15, en una macrosentencia que se ha utilizado para la reclamación de gastos hipotecarios, para, bueno, incluye un montón de nulidad de cláusulas de contratos bancarios, aprovecha en un recurso de casación del Banco Popular para decirle, el Banco Popular se quejaba de que las cláusulas suelo del BBV no había quien las entendiese, pero que las suyas eran FETEN, que eran perfectas, se entendían perfectamente. Y es verdad, claro, el BBV es verdad que ha ido por delante, es el primero que ha caído el palo, pero es que si uno se lee las cláusulas suelo del BBV de la época, son muy complicadas de entender. Tú la lees y la vuelves a leer. Y luego la acabas leyendo y dices, bueno, más o menos sé de qué va. Y claro, las del Banco Popular eran las tipos que vemos. El tipo no puede ser inferior al 3, inferior al 15, superior al 15. Entonces el Supremo dice, oiga, no, se ha equivocado usted. No se trata de que se entiendan. Con lo cual no se trata de, cuando estamos analizando la nulidad y la abusividad de las cláusulas suelo, de que se entiendan. Es que si no se entienden, no superan el primer filtro. Estamos de algo más allá, la comprensibilidad real. La comprensibilidad real sobre la carga jurídica y carga económica en el desarrollo del mismo. Bien, ¿qué significa eso? Verdaderamente tiene que darse cuenta el consumidor que qué supone en la vida del contrato firmar la cláusula suelo y la cláusula techo. Verdaderamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que supone? Bien, ahí yo cuando presento las demandas de suelo, en mi tipo modelo de demanda de suelo, incluye un par de gráficos, ¿no?, que creo que son bastante visuales, donde se establece que la cláusula de suelo, pues muy sencillamente pones la evolución histórica del Euribor, pones el suelo del pleito correspondiente y pones el techo. El techo habitualmente no me entra en la evolución histórica. Es una entelequia que llegas a usar el techo. Lo que pasa es que muchas de esas cláusulas se introdujeron en una época de subida de tipos del Euribor, en el año 2007-2008. Démonos cuenta que el máximo histórico del Euribor se me parece el 4,58 en el Euribor intradía de no sé qué fecha, de julio del año 2008. El máximo, el 4,58. Y los suelos, yo los he visto uno del 7%, que me quedé un poco sorprendido porque era muy viejo. Pero del 5, del 4, del 3, y el techo, el 15 es el más típico, quizá. O sea, casi triplica el máximo histórico del Euribor. Entonces, verdaderamente lo que tiene que entender el consumidor, que es que, como comentaba Nacho Cuesta, es que realmente no está firmando un tipo variable. Es mentira. Es un tipo variable prácticamente solo al alza. Yo tengo un montón de demandas que he presentado donde el suelo ha sido el tipo fijo durante toda la vida del contrato, toda la vida. Si el tipo estaba en el 3,5, pues superaba, después de firmar, después del año 2009, salvo la subida que hubo en el año 2012, que repuntó, depende de tu diferencial, a veces estaba ahí, o solamente estaba todo el tiempo ahí, una pequeña subida y seguía y se acomodaba, se quedaba cómodo en el tipo fijo, que era un tipo fijo. Entonces, tú no estás firmando un tipo variable, estás firmando un tipo fijo. Entonces, el Tribunal Supremo nos da una serie de pautas que nos establece, en la cual nos quiere mostrar en qué consiste esa comprensibilidad real. Y nos da 5 datos. El último de ellos es específico para el BBV, que es que no hay quien las entienda. Porque te las meten en un montón de casos y tú no sabes por dónde ir, ¿no? Es verdad que además tú vas a las cláusulas solo y habitualmente te encuentras la variación del tipo de interés en la 3 bis, luego viene todo un montón de bonificaciones extraordinarias que parece que te va a bajar la hipoteca muchísimo sin decirte, oiga, mire, que sepa usted, va a firmar usted seguro de vida, va a contratarme las tarjetas de crédito, va a domiciliar usted la pensión porque le vamos a bajar el diferencial un punto entero. Y dices, ojo, es genial, pero que sepa usted que nunca se lo voy a aplicar porque tiene un suelo. Y al final del todo, dice, tenemos un suelo y un techo. Entonces, tenía su plus. Es verdad que lo del BBV era especialmente farragoso, pero es muy habitual esa presencia de esta circunstancia de las bonificaciones. Nos dice los otros 4 supuestos
que se preocupa de aclarar, tanto en el auto de aclaración de esta sentencia, como en la sentencia 9 de marzo del 17, que me permitiré, en el brevísimo tiempo que me dé tiempo, a comentar muy brevemente, porque ha supuesto, es la primera vez que el Tribunal Supremo declara transparentes unas cláusulas de una caja, y se ha vendido maravillosamente por las cajas y por los bancos que sepan ustedes que son transparentes, que lo ha dicho el Supremo ahora mismo, o sea, que cambia el criterio, no cambia realmente el criterio. El Tribunal Supremo nos dice en esa sentencia de 9 de mayo del 13 4 cosas. Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. Es decir, ahora que verdaderamente esto que está por aquí, por mucho rayo que esté, que sepa que es la clave, es lo que va a pagar usted. Porque además encima es que va a estar pagando toda la vida, verdaderamente, ¿no? Se insertan de forma conjunta las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas. Claro, lo que estaba diciendo. 3, 15. Y se diga, mire, parece que te están dando algo. Parece que es un cambio, ¿no? Realmente es mentira, no es ningún cambio. No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento previsible de los tipos de interés y por último, que no te ofrecen otras modalidades de préstamo. ¿Qué te están diciendo? Se trata de que tú veas verdaderamente lo que significa, que no tienes que coger un suelo, que verdaderamente está cogiendo un tipo fijo, que tengo un tipo fijo, que yo que estoy un fijo, pues mire, con un fijo le pongo, en vez del suelo en el 3, le pongo un tipo fijo al 4, y así si sube, ya sabe usted que no hay ningún problema, porque bajar, que le va a dar usted igual que baja porque tiene un suelo. Entonces, eso no existe. Esas son las claves que el Tribunal Supremo, como os decía, en el auto de aclaración y en la sentencia del 9 de marzo del 13, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que estos son ejemplos. Es decir, no tiene por qué darse todo en las circunstancias. No hace falta que esté un suelo y un techo. Es más, hay una sentencia, no recuerdo cuál es, donde señala que la no existencia de techo que no afecta a nada. Si realmente sí estamos hablando de un tipo fijo a la baja. O sea, cuando te presentan con el techo es porque, vulgarmente puedes decir que te quieren engañar, ¿no? Por decirlo así, te están ofreciendo algo que es irrealizable, ¿no? Pero no tiene por qué darse todo junto. En la sentencia de 9 de marzo del 17, ¿qué es lo que sucede? Declaran transparentes las cláusulas. Hemos de partir de la base de que realmente la sentencia de 9 de marzo del 17, a diferencia del 13, analiza un caso particular y un juicio en particular, un procedimiento judicial en particular. La del 9 de marzo del 13 toca un tema que es interesante porque, y sobre todo no ha tenido respuesta, no está definido totalmente por el Tribunal Supremo, de la interpretación que se da al apartado, al artículo no traspuesto, al artículo 4.2, y en relación con el artículo 3 y 5 de la propia directiva. Da un punto más, y quizá es por donde vayan los tiros, que es donde la doctrina pensaba. Porque en la de mayo del 13, la sentencia clave, lo que se decía por el Tribunal Supremo acababa razonando, mire, si no son claras y comprensibles, son abusivas. Había una declaración de abusividad automática. No se analizaba nada más. Dice, si no son claras y comprensibles, son abusivas. Bueno, no está del todo claro eso, porque realmente lo que dice el artículo 4.2, si lo leéis, es que si son claras y comprensibles, sí podemos analizarlas. No dice que sean abusivas. Es decir, dice, y esta sentencia de marzo del 17 viene a señalar que, yo no sé en qué sentido, pero quizá porque quieren cambiar un poco el criterio en esa argumentación, es que una vez que existe esa falta de claridad, debe proceder el juicio de equilibrio de prestaciones. Parece que quiere decir eso, se cita expresamente, pero no es el objeto del procedimiento judicial. No ha habido ninguna modificación legislativa, es decir, tenemos la directiva 1417 de verdaderamente interés, pero que no tiene expresamente, figura en su declaración que no tiene efectos retroactivos, que es la de contratos de crédito celebrado con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Es decir, va cerrando un poquitín el camino, ¿no? Que, como hemos leído en la prensa últimamente, España, por supuesto, no dictó la normativa de transposición, ha dictado dos anteproyectos de julio del 16 y de marzo del 17, y parece que se somete a la posibilidad de una multa o cuando menos una reprimenda por no llevarlo a cabo. Bueno, esta sentencia del 9 de marzo del 17 declara válidas las cláusulas suelo precisamente de Caja Teruel, que recordad que es. ¿Cambia de criterio? No cambia de criterio. Insiste que el criterio correcto es la del 9 de mayo del 13, es decir, tiene que haber una comprensibilidad real. Tiene que seguir la comprensibilidad real. Pero se preocupa de insistir, que ya nos explicó, como os comentaba antes, que ya en el auto de aclaración dijo que no hace falta verlo todo. No hace falta que esté ahí un suelo y un techo. Bueno, a lo mejor pues se lee perfectamente. Pero, ¿cómo llegó el juez a la convicción de que había una comprensibilidad real?
Y es lo que analiza el caso concreto. Por lo tanto, no está analizando la nulidad de las cláusulas de suelo, sino la nulidad de cláusulas de suelo de una hipoteca de unos clientes concretos en un procedimiento concreto. ¿Qué pasó en ese procedimiento? Yo he leído en titulares que las advertencias notariales, el Tribunal Supremo ha dicho que son suficientes para alcanzar esa comprensibilidad. No dice eso. Es que en ese procedimiento concreto fue la notario a declarar como testigo al juicio, para decir que en ese caso concreto explicó las cláusulas de suelo a esos señores. Además de eso, ¿cómo llega el juzgador de instancia a entender que existe una comprensibilidad real? Pues mire, lo llega a la conclusión porque nada más y nada menos hubo una negociación individualizada sobre el contenido de la cláusula suelo. Estuvieron pactando el tipo de interés y el suelo no era el suelo que aplicaba la caja. Era un suelo distinto, fruto de una negociación interna, hasta el punto que se aportaron unos mails entre el gestor de la caja y su central para que en ese caso concreto se permitiese una modificación en el suelo. Es decir, no cambia el criterio. Lo que cambia es el supuesto de una persona concreta que se encuentra, evidentemente, en un procedimiento, una contratación, hipotecaria, con una información y con una actividad totalmente fuera de lo habitual, o por lo menos no es el supuesto. Y ese supuesto es el que se analiza. Ahí entramos, además, ante las facultades revisoras del Tribunal Supremo, de que esa es la convicción del juez de instancia. Con lo cual, el Tribunal Supremo no va a entrar a discutir esa prueba que se ha practicado. Te dice, oiga, mira, es que la audiencia, el juzgado, tomó en consideración esto que ha pasado, verdaderamente, ¿no? Entonces, ¿ha cambiado la visión jurisprudencial? No, no ha cambiado. Lo que sucede es que el caso ese concreto era un caso bastante específico y sorprendente. Finalizo única y exclusivamente citando, en relación con esa sentencia del 21 de diciembre del año 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que para mí fue una verdadera sorpresa. ¿Y por qué fue una sorpresa? Porque yo veía clarísimamente, creo que como casi todos o todos los presentes, que los efectos de la nulidad que había proclamado la sentencia del 9 de mayo del 13 estaban mal. Lo habíamos estudiado en la carrera. Estaba clarísimo. O sea, la eficacia es nunc, la nulidad absoluta. Pero ¿cómo puede ser lo que nunca haya existido despliegue de efectos? Eso supuestamente lo hemos estudiado. Lo que yo no entendía es dónde demonios iba a agarrar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decir que estaba mal la sentencia. Porque claro, es normativa interna. Bien, pues a donde ha ido, como ha contado Ignacio Cuesta, es al artículo 6 de la directiva. De nuevo la directiva. Verdaderamente la madre del cordero en este tema de las cláusulas suelo, pese a la creación jurisprudencial, insisto. El artículo 6 lo que dice es que los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, ¿no? Esas condiciones estipuladas de carácter abusivo. Dice, dice, no vincularán, ¿no puedo determinar yo el alcance de la no vinculación? No. Dice el Tribunal de Justicia, no. Que si usted, los tribunales, la jurisprudencia que dicte o que se dicte, en la cual se señale que se puede efectuar una limitación a los efectos de la nulidad, es contrario al artículo 6, porque no se permite precisamente esa protección de los consumidores que se entendería que es meramente parcial si no se extiende los efectos de la nulidad. Es decir, no existe en este aspecto, como he intentado dejar ver, no existe, salvo en ese inicio que comentaba el caso CID Cataluña Caixa, donde verdaderamente existe una contraposición de la normativa, no existe verdaderamente una contraposición, existe una defectuosa, desde mi punto de vista, normativa, la falta de transposición del artículo 4.2, y lo que existe es una verdadera creación jurisprudencial de todo lo que tiene que ver con las cláusulas suelo, basado todo en una legislación, como señalaba, que es verdaderamente antigua, vamos a decirlo así, para la fecha de las sentencias y todo el mare magnum que se ha aplicado con posterioridad. Nada más.